políticas públicas interinstitucionales y transversales para la promoción, el estudio, la aplicación de la implantación de una cultura de paz, así como de igualdad, justicia, democracia, tolerancia, cooperación, solidaridad y prevención de la violencia social y de género y de mediación de conflictos. Tarea en la que nos sumamos con mucho entusiasmo y con acciones los ciudadanos y las organizaciones de la sociedad civil, que estamos trabajando por la paz en México. Estoy seguro que la CONAPAZ será una realidad en nuestro país. Agradezco a los diputados federales su sensibilidad ante esta importante propuesta ciudadana, que será como un transformador de la ley de compensación para equilibrar en alguna medida el momento caótico por el que está atravesando nuestro país. Muchas gracias. Tengo el honor de ceder la voz a una de las organizaciones más influyentes a nivel binacional que trabajan intensamente para instaurar la paz en la zona fronteriza, como es la licenciada Nelly Chavarría, fundadora de la Asociación de Educadores para la Paz, con sede en Chihuahua, Ciudad Juárez, Querétaro y El Paso, Texas. Muy buenas tardes. Dirijo a los presentes un saludo desde el hermoso estado de Chihuahua y un agradecimiento a los diputados federales, a la doctora Alicia, a Iram, por la oportunidad de expresión que nos brindan en este quinto foro de análisis para la conformación de la CONAPAZ. En estos breves minutos quiero abordar una de las muchas justificaciones por las cuales la asociación que presido, Educadores para la Paz AC, considera como urgente y necesario la aprobación de la CONAPAZ, refiriéndome específicamente a la necesidad de incluir en los currículos educativos educación para la paz y todo lo que ella enmarca. Me interesa sobremanera el aspecto educativo por la importancia que tiene este rubro para la conformación de sociedades más pacíficas y armoniosas, ya que de acuerdo con Delors, es la herramienta idónea y privilegiada que nos permitirá enfrentar de manera constructiva los retos actuales. En el estado de Chihuahua, desde el 2004, hemos venido preparándonos para participar activamente en esta propuesta. Somos alrededor de un centenar de docentes profesionalizados en educación para la paz, con un grado académico que nos respalda como tal, y muy comprometidos para hacer realidad en las aulas, día a día, una pedagogía para la paz. Estamos trabajando en acciones concretas que afortunadamente ya la misma reforma integral educativa que actualmente se está promoviendo propone cuando dice que se brindará lo necesario para que los estudiantes desarrollen competencias para la vida y orientarlos para que sean ciudadanos íntegros, capaces de desarrollar todo su potencial. Sin embargo, desarrollar en los estudiantes habilidades para que la paz se viva como cultura dista mucho de convertirse en una realidad con una simple reforma educativa. Por ello, se requiere conjuntar esfuerzos e integrar ciertos elementos que han estado soslayados de la educación. Por ejemplo, uno de estos aspectos es el reconocimiento y aceptación de que estamos frente a una generación de personitas, de seres humanos, de estudiantes con otro nivel de evolución, con características y necesidades que rebasan al mismo sistema educativo, a los maestros y a los padres de familia. Quienes tenemos hijos pequeños o la oportunidad de trabajar con ellos, vivimos asombrados ante sus reflexiones, sus habilidades humanas y la sensibilidad hacia la paz, aunque muchas veces no lo reconozcamos. La antropóloga y pedagoga francesa Noémie Paimal, promotora de Pedagogía 3000, los llama los niños del tercer milenio,
por las facultades que presentan y muchas veces desaprovechamos porque no estamos más preocupados por la forma que por el fondo. Tristemente, la falta de entendimiento de esta evolución obstaculiza actualizar el potencial interno que nuestros niños, niñas y adolescentes poseen, dando como resultado la manifestación de conductas inadecuadas, apatía, irreverencia y violencia, validando con ello uno de los diagnósticos preferidos en nuestros centros escolares. Nuestros estudiantes padecen déficit de atención, dicen, cuando se refieren a aquellos que nos gritan con dichas conductas que algo estamos haciendo mal en el proceso educativo. El médico y pedagogo contemporáneo Jorge Carvajal Posada argumenta que quien en realidad está gravemente enfermo es precisamente nuestro sistema educativo, pues padece, dice él, un avanzado déficit de humanidad. Es innegable que el rubro educativo ha tenido avances significativos, pero esos han sido principalmente en un sentido cuantitativo. El elemento cualitativo, el elemento humano, es el eslabón perdido. Tenemos más conocimientos, mejores escuelas en algunos lugares, más infraestructura, tal vez hayamos desarrollado más técnicas y destrezas, pero repito, el aspecto cualitativo de la educación ha brillado por su ausencia. En el camino de escolarización hemos tenido que ir renunciando a la capacidad de crear nuestra más bella obra, que consiste en poder respondernos quién soy, qué hago aquí, qué importancia tienen los otros y el medio ambiente para mí y hacia dónde voy. Aspectos que todas las personas que pasamos por una escuela deberíamos tener muy claro para poder realmente participar en la construcción de sociedades más armoniosas y vivir en equilibrio con nuestro planeta. Por esto y muchísimas cosas más, es imperativo que Educación para la Paz se integre a los currículos escolares, porque vendría a ser el elemento que permitiría brindar, por un lado, todo lo que nuestras generaciones actuales nos están demandando, y por el otro, dar un salto significativo en educación y pasar, de acuerdo con Ramón Gallegos Nava, un gran promotor de la educación holista en México, de la calidad educativa a la integridad educativa. Tal vez podemos decir que esta propuesta es meramente académica y le compete solo al sistema educativo, pero es ahí precisamente donde quiero hacer énfasis en la importancia de aprobar la CONAPAS, ya que por ningún motivo podemos seguir permitiendo que la paz se vea solo como un programa curricular a cumplir, dedicando un día al año para que los estudiantes dibujen palomitas, corazones, se digan te quiero y que memoricen el concepto de la paz. Educar para la paz es una acción que tiene un propósito más profundo, abarcativo y trascendental. Es necesario orientar acciones para establecer un nuevo paradigma educativo, un paradigma que integre, pero trascienda el actual, que realmente ha sido necesario para una época del conocimiento y del desarrollo tecnológico y científico, pero que a la fecha, y muchos lo sabemos, que somos docentes, no basta para poder generar cultura de paz. Es necesario aportar al rubro educativo un cambio, señores, una transformación. La CONAPAS puede ser un organismo complementario al sistema educativo para observar, regular y validar que los procesos de formación que Educación para la Paz enmarca se lleven a cabo y se hagan vida en cada uno de los centros escolares que abracen este proyecto o esta metodología. Además, la CONAPAS puede fungir como un organismo calificado para que por ningún motivo Educación para la Paz se convierta en una asignatura de relleno, como lo han venido siendo algunas materias, cívica y ética, artísticas, en algunas escuelas, por mencionar solo algunas. Es necesario que se asegure que se lleve a cabo
un balance eficaz en el desarrollo de todos y cada uno de los saberes o pilares propuestos por la Comisión Internacional para la Educación del siglo XXI, que aunque nuestra reforma educativa actual abreva de esta propuesta, faltan muchas bases para realmente operativizarlos, específicamente los pilares del convivir y del ser. Es necesario unirnos para que las escuelas puedan convertirse en verdaderas comunidades de aprendizaje, donde realmente se viva la paz, el diálogo, el entendimiento y el respeto a los derechos humanos. Para finalizar, quisiera dejarles a quienes tienen en sus manos la facultad de aprobar la conformación de la CONAPAS la invitación a abrir sus ojos y sus oídos del alma, porque solo desde las profundidades del espíritu podrán correr los velos y entender que si tienen la facultad para decidir la aprobación de la CONAPAS es para participar en una obra que está más allá de nosotros mismos e incluso más allá de toda la humanidad, y que sería un privilegio participar en una acción para la transformación, para la trascendencia. Deseo decirles, Irán, diputado Llerena, doctora Alicia, diputado Padilla y todos los aquí presentes, que Educadores para la Paz estamos, como lo dice Federico Mayor Zaragoza, en pie de paz, y que cuentan con un gran número de profesionales, con una amplia experiencia en el ámbito educativo. Estamos ahí donde realmente están nuestros niños viviendo toda la violencia que nos está consumiendo. Y que queremos, sabemos y podemos cultivar la paz con las manos de la esperanza. Visualizamos a la CONAPAS como el faro de luz que apoyará todas nuestras acciones, que no nos dejarán solos, que ya no nos vamos a sentir desprotegidos, y que estos actos que realizamos no se queden como hechos aislados, sino un impacto más allá de nuestro entorno, y así juntos hacer de México un referente en educación para la paz a nivel internacional. Muchas gracias. Me es muy grato ceder el uso de la voz al maestro Teo San José, arte terapeuta, creador del programa Semillas de Paz, que es un conferencista español, divulgador de esta materia, que permite pasar del miedo a la universalidad y de la violencia a la paz. Gracias. Buenos días. Muchas gracias a todos por estar aquí. Yo creo que uno de los mayores tesoros que todos tenemos es nuestro tiempo, por no decir el único. Y el hecho de que ustedes estén aquí, a un lado o a otro, compartiendo ese tiempo conmigo, es como una muestra de gratitud. Gracias. El tiempo es lo más importante. De alguna manera, lo que yo puedo comentar sobre la paz es algo mucho más sencillo, es algo mucho más modesto. Mi discurso no es un discurso grande, porque de alguna manera mi planteamiento es hablar de la paz, pero de la paz cotidiana. Es dar un sentido a la paz que nos haga entender que no solamente la paz es aquello que se ve en los titulares o que todos ustedes que pueden generar movimientos canalizan. Yo creo que el sentido real que tiene la paz, y es el sentido que yo articulo, es que la paz es el equilibrio de un sistema dinámico. ¿Qué sistema? Imagínense ustedes, nuestras emociones, nuestros sentimientos y nuestros pensamientos a veces están equilibrados y a veces generalmente desequilibrados. ¿Qué ocurre cuando no vibran en la misma onda? Generamos un calentamiento de nuestra mente. Esa expresión que utilizamos muchas veces de me va a estallar la cabeza, tengo la cabeza caliente, responde a una realidad. ¿Por qué cuento esto? Porque de alguna manera el concepto que yo muevo es el que la paz es el equilibrio de ese sistema dinámico que somos cada uno de nosotros. Fíjense ustedes si por un momento se plantean que la paz es algo que todos, cada uno de nosotros podemos sentir cada día. Si se plantean que la paz
no es sencillamente el tomar la actitud de ser bueno, no es sencillamente decir, bueno, vamos a tomar una u otra decisión, sino vamos a hacer realidad en nosotros, cada día, poder tener un equilibrio, ese equilibrio dinámico. Fíjense ustedes que desde ese contexto, cuando hablamos de crear decisiones de paz, cuando hablamos de crear protocolos de paz, cuando hablamos de educación de paz, en realidad estamos hablando no de una idea mesiánica, no estamos hablando de algo que está por allá, estamos hablando de algo que está por acá. ¿Ven la diferencia? Me van a permitir. Me muevo más cómodo así. ¿Se dan cuenta de lo que estoy hablando? Estoy hablando de la paz como algo que es nuestra responsabilidad de cada día, de cada mañana. Es muy bonito tener un discurso de paz, pretender crear un entorno de paz en nuestro trabajo, en nuestra familia, si nosotros no estamos en paz. De eso es lo que habla el programa que yo desarrollo, Semillas de Paz. Fíjense, hasta el nombre es sencillo, discreto, Semillas de Paz. Esto es un proyecto que se articuló en España en el año 2009, cuando, preocupados por la violencia en los colegios, a alguien se le ocurre la maravillosa idea, o poco práctica, de por qué no trabajar con el arte, hacer arte terapia. De pronto nos dimos cuenta que en ese proyecto, que duró 2 años consecutivos, donde trabajé con los 500 niños del colegio entre los 3 y los 12 años, y nos dimos cuenta de que había un elemento muy importante, un elemento que hacía que los niños y los adultos en algún momento se sintieran o no se sintieran en paz. Y era trabajar con ese concepto que todos conocen, pero que muy pocos manejan o muy pocos trabajamos cada día, la autoestima. Y cuando hablamos de la autoestima no me refiero a recordarnos lo bien que hacemos las cosas, ¿no? Aquí yo pondría el ejemplo de mi abuelita. Verán ustedes, mi abuelita cuando era pequeño y se me caía un plato o un vaso y se rompía, no venía con cara de ogro a decirme, ¡ah, eres un desastre, lo has roto todo! ¿Saben lo que hacía? Me decía, ay, 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 este niño me va a dejar sin platos. Y cogía la cabeza, mi cabeza, y la llevaba contra su vientre, me arrullaba, me daba afecto. ¿Se dan ustedes cuenta de que la mayor parte del problema que tenemos todos con la paz dentro de nosotros es que no nos damos afecto? Es que no creemos en nosotros, es que no confiamos en nosotros. ¿Cómo se puede plantear una educación? ¿Cómo se puede ser profesor si uno no tiene dentro de sí esa pequeñita semilla de paz? Con esto lo que quiero decir sencillamente es que la paz no es una palabra que se escribe. La paz es algo que todos, cada día, podemos desarrollar dentro de nosotros. Si somos capaces de crear ese pequeñito espacio de paz, 5 minutos cada día, en esos 5 minutos que tendremos nuestro entorno en paz, nuestros hijos estarán en paz, no les miraremos con cara asesina si hacen algo que no nos gusta. Y eso pasará con nuestros compañeros de trabajo, o con nuestra pareja, o con nuestro amante. Cada día, todos podemos articular un discurso de paz dentro de nosotros mismos. ¿Hay técnicas para hacerlo? Yo trabajo en una de ellas. Eso es Semillas de Paz. Se articula a través de un libro de conferencias y talleres de arte terapia que se llaman la Clay Healing Technique. Pero lo importante no es las técnicas, lo importante, lo que yo puedo aportarles a ustedes hoy y a todos los que nos ven a través de los medios de comunicación, es que la paz es un mensaje chiquitito que todos podemos trasladar a nosotros cada día. Cuando oigan la palabra paz, no piensen solo en las decisiones que ellos van a tomar u otras personas, que por supuesto todas son válidas, todas nos pueden ayudar a crear ese entorno de paz, pero va a servir de muy poco si cada uno de nosotros no es capaz de articular dentro de sí, por lo menos unos minutos cada día, ese equilibrio dinámico que llamamos paz. Con esta pequeña referencia, o con este pequeño pensamiento, con esta pequeña idea, como ustedes quieran, es un poco lo que yo puedo aportarles. Esta semillita. Recuerden, cuando hablen de paz, cuando piensen en la paz, cuando voten en la paz, piensen que no están hablando de grandes decisiones, sino sencillamente de articular dentro de uno mismo una experiencia vital e importante. Y recuerden que esa experiencia todos la hemos tenido alguna vez en nuestra vida, cuando somos pequeñitos o cuando somos grandes. Y como regalo les dejo un pequeño ejercicio que ustedes pueden hacer cuando quieran y que van a percibir cómo esa sensación de equilibrio dinámico, de paz es real. Siéntense en un lugar donde estén solos, tranquilos, en intimidad. Cierren los ojos. Pónganse una música suavecita.
Imagínense que están paseando solos y que al poquito notan una presión en la mano, como de un niño pequeñito o una niña. Imagínense que pasean con esta criatura. Imagínense que corren, que se caen, que juegan con esa criatura y que luego se va. Ese ejercicio les va a ayudar a sentir en paz. ¿Saben por qué? Porque habrán estado paseando, jugando, con una parte que todos tenemos dentro. Una parte que algunos llaman el niño interno. O sencillamente es una parte de nosotros. Recuerden que todos tenemos este niño o esta niña dentro de nosotros. Y que cada día le podemos hablar para que nos ayude a sonreír, a estar en equilibrio. Y recordar que la paz es algo tan sencillo como el equilibrio de un sistema dinámico. Gracias por su atención. Gracias. Muchísimas gracias por su intervención, maestro Teo San José. Me es particularmente grato ceder el uso de la voz al maestro, al doctor Eric Alvin Paredes Briceño, doctor en políticas públicas por el Tecnológico de Monterrey, experto en el tema de cultura de paz, quien además ha abrevado el marco ideológico a la creación de esta Comisión Nacional de Cultura de Paz. Gracias, Luis. Señores ponentes, señores diputados, distinguidas personalidades que nos honran con su presencia, estimada doctora Alicia, para que la vida humana sea valiosa, la conducta del hombre debe reconocer valores, guiarse por ellos, saberlos encontrar y reconocerlos donde quiera que se encuentren. Sin embargo, estos valores no son virtudes de catálogo. El hombre en su entusiasmo debe luchar por alcanzarlos. La nación debe coordinar esfuerzos para educar sobre estos valores, que necesariamente se convertirán en nuevos destinos de nuestro pueblo. De entre todos ellos, la paz es tal vez el más relevante y desgraciadamente hasta hoy el más excluido. Pues es este en donde todos los demás se desenvuelven, se esparcen y florecen. El que la paz sea una facultad que pueda ser aprendida y enseñada constituye un hecho que rebasa el punto de vista científico. Se trata fundamentalmente de un problema de decisión política. La enseñanza de la paz es, pues, un asunto de Estado. Hay quienes consideran que la agresividad es inherente al ser humano. Implican que es una característica que la propia naturaleza nos impone a todos, que somos violentos por razones impresas en el código genético. En tal sentido, casi nada puede hacerse para evitar esa realidad y el gobernante debe colocar su más grande esfuerzo en la política de seguridad y en la represión. Si por el contrario, eso no es cierto y la agresividad en el común de los hombres está determinada por motivos que no se deben a la herencia biológica, entonces la orientación del Estado debe dirigirse a robustecer lo más posible el sistema educativo. En uno u otro caso, quiérase o no, se trata de tomar una decisión política. La razón asiste al historiador ateniense Tucídides cuando afirma: el hombre es eternamente el mismo. Rara vez en su educación se impone la serenidad, la cordura y el afán de bienestar. Este conocimiento milenario pocas veces se ha utilizado en el sistema educativo bajo el empleo de una estrategia evolucionista.
es decir, que supere la empleada por el derecho que nos hereda la cultura romana. También sabemos que la realidad social determina la conciencia del hombre. De lo anterior, deviene que lo que nos corresponde llevar a cabo es crear una circunstancia que genere conciencia apta para vivir en paz. Es muy cierto que Tucídides identifica al hombre natural, mas el derecho lo convierte en un ente cultural, señalando la conducta que debe observar. Ese deber ser de la conducta humana es el que compete regular al Estado, considerando no tan solo las conductas negativas, pues debe ponderar como más importantes las conductas en sentido positivo. Y si bien a las primeras les aplica sanciones, a las segundas debe otorgarles incentivos, reconocimiento y facilidades. En todo caso, todo hombre es capaz de violencia, pero por naturaleza el hombre no es perverso ni bueno. Todo es fruto de la vida, de la experiencia, de la formación, de la libertad. La agresividad en el hombre es una consecuencia que en nuestras manos está corregir. No estamos condenados a la violencia. Las causas del crimen y de la guerra no se encuentran en los genes, sino en medidas erróneas de organización social y de educación. De la misma forma, si la paz estuviera fijada por la naturaleza, sería muy poco lo que la sociedad podría hacer por incrementarla. Pero si por el contrario, se trata de una habilidad que se puede desarrollar sistemáticamente, entonces todos los sectores de la vida social están en la ineludible obligación de tomar medidas para desarrollarla. Y los gobiernos, como gerentes del bien común, tienen en este sentido la principal responsabilidad. También aquí, un camino u otro representa una decisión política, y en este particular, quizá más que en ningún otro, no decidir es ya tomar una decisión, solo que en este último caso, contraria a la convivencia pacífica en sociedad. En nuestra historia, el sentido pragmático de la paz se encuentra no en la doctrina ni en los filósofos, se encuentra en la legislación. Un ejemplo de ello lo constituye el Tratado de Tlatelolco, cuya redacción se completó en febrero del 67. No es coincidencia que este movimiento haya surgido en esta nación por un grupo que consideró como tarea impostergable transmitir a la juventud y a la sociedad mexicana la relevancia de la ciencia para la paz frente a los acontecimientos que envolvían la realidad internacional de aquel entonces. Tampoco es coincidencia que hoy un grupo de mexicanos estemos pugnando por la inclusión de la cultura de paz desde los primeros niveles de instrucción. Por fortuna, hoy contamos con el respaldo de funcionarios públicos que desde esta honorable Cámara se han convertido no solo en apoyo, sino en agentes activos de la propuesta, incrementando con ello la posibilidad de que el legislativo transforme en realidad la iniciativa construida. Por tal motivo, el hecho de que algunos legisladores con enorme atingencia y visión política hayan suscrito la propuesta que nos ocupa debe ser motivo de reflexión para que la Junta responsable dictamine en sentido positivo la iniciativa que busca crear la CONAPAZ. Los ciudadanos tenemos hoy bastante claro que el derecho de un hombre no termina ahí donde comienza el derecho de otro hombre. Allí se duplica. Cada hombre, por el simple hecho de existir, tiene derecho a la paz y a que se le faciliten los medios para el responsable ejercicio de la libertad dentro de la misma.
Este es un derecho que hay que reconocer y consagrar, pero por encima de todo hay que disponer lo necesario para su ejercicio. Esta es una misión de la sociedad y una obligación primordial de sus dirigentes, pero de todos ellos. La tarea por la construcción de una sociedad distinta no puede ser llevada a cabo por una corriente ideológica determinada, cualquiera que ella fuere, pues dicha tarea es demasiado trascendente para ser parcial o reduccionista. Todos los que creen en el hombre tienen algo que aportar en la lucha, que al fin y al cabo es del hombre y para el hombre. Y este programa tan ambicioso, que no puede ser realizado por solo un sector de la sociedad, representa un compromiso para todos los que pueden influir en el destino de los pueblos. El derecho a la paz es un derecho inherente al hombre por su condición de tal, pues ni siquiera los violentos, como lo apreciamos hoy en día, se benefician de la violencia. Sin discriminaciones entre guerras justas e injustas, ninguna como solución es aceptable. En una lucha donde ella impere, necesariamente corresponderá a los prepotentes. La violencia, en cualquiera de sus formas, será una manifestación de barbarie. Entre los animales irracionales, la única ley. El derecho a la paz, si no es reconocido, hay que conquistarlo. En una lucha sin armas y sin sangre. La historia es una marcha continua hacia el progreso y cada una de sus etapas cumple su misión. La velocidad a la cual se vayan cubriendo dependerá fundamentalmente de los hombres a quienes les toque vivir en ellas. El mexicano de hoy cuestiona la viabilidad de su vida en el país bajo un esquema de armonía social. Y desafortunadamente solo encuentra como respuesta una agenda política que soslaya los intereses colectivos, jerarquizando de manera coyuntural los conflictos que vive la sociedad. Sin embargo, este momento histórico todavía es susceptible de generar una respuesta congruente y responsable ante el reclamo social. Es en este momento cuando el poder legislativo puede abandonar su tradicional papel reactivo ante los conflictos imperantes